Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Economía, ¿se han conocido nuevas cifras? A ver, se han conocido nuevas malas cifras. Las cifras son nuevas, la tendencia preocupante. No es nueva. A ver, dos datos. Partamos por la disminución de la actividad del comercio. Una caída en julio de 11,2%. El comercio al por mayor, un 12,8%, el por menor, una caída del 12,5%, las ventas de supermercados, una reducción de 7,9% a 12 meses. Esto indica que hay una contracción brutal del consumo. Recordemos que en algún momento la economía chilena se apuntaló por el consumo. Por el consumo interno, claro. El consumo interno que estuvo aupado, como dicen, o empujado por los retiros de los fondos provisionales y las ayudas directas del Estado, ¿no es cierto? Que sumaron en total, redondeemos, $80.000 millones. Claro, entre los retiros más la ayuda estatal. Sí, con los bonos. Digamos una brutalidad. ¿Y por qué digo una brutalidad? No estoy diciendo que eso haya sido bueno o malo. Brutalidad en términos del monto. Y esto generó, y yo creo que nadie puede desmentirlo, ha generado una burbuja. La economía chilena vivió una burbuja. Y tampoco estoy diciendo si es bueno o malo, sino burbuja en el sentido que vivió una situación irreal, que no se condecía con la realidad económica del país. ¿Por qué? Bueno, porque había una emergencia, etcétera, y por lo tanto se inyectó una cantidad gigantesca de dinero y por lo tanto vivimos este periodo, digamos, con niveles de consumo que no se compadecían con la crisis. O sea, Chile, en medio de una crisis económica, aumentó su consumo. Inédito. Algunos dirán, se farrió la plata. Esa puede ser una interpretación, eso ya es interpretativo. Pero sí, Chile vivió niveles de consumo inéditos para un momento de crisis donde no había crecimiento económico, etcétera, etcétera. Eso se acaba. Y las cifras que Chile pudo ofrecer o exhibir, en buena medida, digamos, tenían esos puntos de crecimiento, era por el aumento del consumo. Ya, el consumo se ha desplomado. Que tuvo ganancias multimillonarias para el retail, por ejemplo. Exacto. Durante ese periodo. El consumo se ha desplomado, se está desplomando y esto es ni más ni menos que un dato más respecto a lo que puede ocurrir. Pero además hay una contracción interanual de un 5,1% de la producción industrial. Y eso ya también es más preocupante porque significa que, bueno... Bajo el minero, 6,5%. Hay menos actividad económica, 5,1%. Por lo tanto... hay menos ocupación de mano de obra, también atención con aquello, y lo que todos indican que el próximo año Chile estará en recesión, es complejo porque más allá del término que podrá discutirse o no, eso, sumando y restando, ¿no? Es simplemente que muchos conciudadanos lo van a pasar mal en términos económicos. Habrá pérdida de puestos de trabajo, habrá una casa. Si hay menos ingresos en cualquiera de nuestras casas, si hay menos ingresos, evidentemente hay restricciones que hay que ejecutar y eso el Estado lo va a tener que hacer. Y fíjate que el actual gobierno se va a encontrar nuevamente ante el desafío de no solo tratar de implementar sus proyectos gruesos, ¿no es cierto? Los lineamientos gruesos de su programa de gobierno, que incluye reformas, sino preocuparse de lo urgente y lo inmediato. Ya ha sido golpeado fuertemente esta administración en términos de su desempeño ante lo urgente e inmediato que es el tema de la seguridad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, probablemente a eso va a sumarse el próximo año, fuertemente también, una preocupación urgente e inmediata que va a ser la economía, vale decir, la supervivencia, el día a día económico de los ciudadanos. Ahora, ¿por qué los números si empiezan a ser tan malos, esto no ha golpeado los puestos de trabajo, o no puestos de trabajo, sino el desempleo? Hablemoslo en concepto general, desempleo. Porque claro, a través ayudados por las apps que hoy día están, Uber y otra, pero el problema que se esconde ahí es la informalidad. El comercio ambulante. Exacto, y eso tiene más presión al sistema. Porque mucha de esa informalidad termina con personas que no tienen un sistema de salud, no se puede garantizar ello, y meten presión evidentemente al sistema general. Peor todavía, es gente que está en la informalidad, por lo tanto no impone, no aporta, es actividad económica que no aporta al Estado, pero ellos a la hora de los que hubo van a tener que recurrir al Estado, aunque sea a través del sistema público de salud. Y ahí viene la otra patita, que ya lo dijo el ministro de Hacienda en su minuto, que es nos empecemos a acostumbrar en nuestro país a la informalidad en todo,
y terminemos siendo como el resto de los países. No es que nosotros nos sentamos superiores o que mi comentario lleve a que nosotros somos superiores al resto, pero sí, en cierta forma, en los números, por lo menos, frente a lo que pasa en otros países como Perú, por ejemplo, la informalidad en Chile era bastante baja. Si nos empezamos a acostumbrar a eso, así como a acostumbrar a que el metro falle todos los días en horario punta, se empieza a descomponer todo. Mira, es lo mismo que uno podría decir respecto a la descomposición de la política en Chile. Lo ocurrido ayer, ¿no es cierto? Este incidente, esta agresión por parte del diputado de la carrera. Que ahora nos enteramos que no es la única, sino que hay más. Pero yo insisto en esto. Reprochable, entonces, ¿cuál es la solución de los parlamentarios? Hagamos una ley para echar a los que se portan mal. Oiga, pero si se vienen portando mal hace mucho tiempo los parlamentarios. Se sacan la madre, pero por menos. O sea, yo creo que en el patio de un colegio, hay menos agresiones verbales casi que en la Cámara, ¿o no? A la hora de los que hubo. Después, claro, ellos salen, se ponen en mis tiempos tal vez, no sé en los tiempos de ahora, Aníbal. Pero se ponen la testera, están todos juntos ahí porque están frente a las cámaras. Pero pues, entonces, o sea, también seamos sinceros respecto a esto. El deterioro del clima político también es responsabilidad de los políticos. Aquí se han amparado las funas, las agresiones, se ha hecho visto corta respecto a agresiones, las condenas son hasta por ahí nomás, siempre con un cálculo político. Ahora, esto no significa, digamos, de que lo que hizo el diputado de la carrera sea consecuencia de, no es 2 más 2, 4, no esto. Pero estoy diciendo que hay un 4, grave, pero no ha habido hartos 2 más 2, que no justifican el 4, por cierto, pero que están ahí. Bueno, en todos los sectores hay más de un político que ha hecho su carrera, fíjate, a punta de, ¿cómo podríamos decir? De una cierta agresividad y de un cierto menosprecio hacia los demás. Y no solo hacia sus pares, hacia los ciudadanos en general, porque cuando tú tratas así a tus pares, a otros, imagínate cómo tratará al ciudadano común cuando tiene ese poder. Entonces, ya, es un síntoma más de lo que está ocurriendo. La pregunta y el debate será, yo creo que bien interesante, si se presenta un proyecto de ley, es definir claramente las causales para una inhabilitación de un parlamentario, porque se puede caer en el error de presentar un proyecto que después pueda ser usado para que determinadas mayorías políticas empiecen a sacar del escenario a quien no les gusta. Pero no será, yo creo que es como en un colegio o en un establecimiento educacional cualquiera o en una empresa. Si yo le pego a uno de mis pares, ¿no debería ser el camino es tomar sus cosas e irse? Johannes Kaiser dijo algo. Pero mira, te digo al tiro. Hoy día, en el mundo parlamentario está lleno de gente que considera que un alumno le pega a un profesor y no tienen que expulsarlo, ¿o no? ¿Cuántos profesores van a llegar al WhatsApp? El propio colegio de profesores que ha denunciado, por ejemplo, las agresiones que son víctimas los docentes. ¿Y qué es lo que ocurre a la hora de los que hubo? Si lo expulsan, está lleno de políticos que empiezan a presentar recursos y a respaldar de que no los pueden echar. O sea, quieren ser más estrictos para consigo mismo, pero no para el resto. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que hay hechos, conductas que ameritan, digamos, sanciones fuertes. Pero a veces por razones electorales. Sí, lo que pasa es que yo creo que al interior de la... Estoy de acuerdo también contigo, Nivaldo, pero yo creo que al interior de una aula, aun cuando hay una agresión, hay que educar. Y se buscará la vía de la suspensión, se buscarán algunos mecanismos, pero es una etapa... Pero estos señores del Parlamento ya están grandecitos ya, pues. Sí, y ganan mucha plata. Están grandecitos, tienen pelitos y ganan mucha plata, y por lo tanto uno supondrá que podrán, no sé, contratar a alguien que lo ayude a frenar el descontrol de su impulso. Pero yo creo que un deste, como podría ocurrir en cualquier lugar, incluso un lugar de trabajo, cuando se va a los golpes, pueden haber diferencias evidentes, siempre las hay, pero si se va a las manos, a los puños y a la amenaza, que esa es la otra, debería tener una sanción, como por ejemplo que en ese minuto los echen del Congreso, o sea, una cuestión casi automatizada. Ahora, por lo menos ayer y hoy día, como secuela, hemos visto, digamos,
un apoyo o mejor dicho, un rechazo transversal a la agresión del diputado de la carrera y por lo tanto hoy día, claro, se dice que está muy solo, pero... A raíz de lo que tú dijiste, Nivaldo, efectivamente llegan historias de profesores que han sido amenazados incluso con arma blanca al interior de las salas de clase, pero que justamente los estudiantes no reciben ningún tipo de sanción y es más, muchos de los padres llegan a imponerse por la fuerza también a los establecimientos educacionales. Entonces yo digo respecto a esos profesores, ¿por qué esos profesores, el Parlamento, porque también podrían hacer una ley, pues, si es por eso, ¿no? ¿Por qué la seguridad, digamos, por qué el charchazo al parlamentario va a ser más grave que el charchazo a un profesor? ¿Te fijas o no? Yo creo que también ahí hay algo. Claro, ellos legislan, entonces, claro, son capaces de imponerse normas de autocuidado o de protección mayores que al resto de la ciudadanía. Pero si estamos hablando de violencia, miremos la violencia que son sometidos muchos ciudadanos, incluidos los profesores. Que son amenazados con armas blancas, claro, o revólver. Pero ahí los parlamentarios no se preocupan tanto, parece, ¿no? Entonces también ahí hay una especie como de discriminación o doble estándar, creo yo. ¿Tú crees que la pelea y el combo fue por la persona que perdió una de sus extremidades o la violencia en la Araucanía? No. Bueno, por eso digo. Entonces, esas cosas es al final no golpean. Tú puedes hacer las leyes y dices, oye, como no nos peguemos entre nosotros, pongamos una ley. Sí, pero el nivel de violencia que hay en las calles ameritaría que se preocuparan ellos, los propios parlamentarios, un poco más de los ciudadanos y no de ellos mismos. Información independiente. Opinión independiente.